Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me presento. Soy José Miguel Gámez, concejal de Patrimonio Mundial e Innovación del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, y quiero en estas iniciales palabras darles a todos ustedes una cariñosa bienvenida a la ciudad de Úbeda, agradeciéndoles, por supuesto, su interés y disposición en participar en la celebración del Congreso Internacional Andrés de Vandelvira y su tiempo, cuya organización presenta como principal objeto conmemorar el 450 aniversario del fallecimiento del arquitecto alcaraceño. Asimismo, también permítanme saludar a quienes me acompañan en el escenario. En primer lugar, a doña Antonia Olivares Martínez, alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda, a don Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial de Jaén, a don Pedro Galera Andreu, catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Jaén y también presidente de honor del presente congreso, a don Vicente Ruiz García, secretario de la UNED de Úbeda, y a Juan José Almagro García, director honorífico del Centro de Estudios del Renacimiento. Con el desarrollo de esta iniciativa sobre la figura de Andrés de Vandelvira, la ciudad de Úbeda no hace sino cumplir, como es debido, con uno de los principios objetuales que deben de caracterizarnos como sociedad, basado en la conmemoración y agradecimiento de aquellos personajes de cuya labor en el pasado han marcado y definido irrefutablemente la idiosincrasia de Úbeda en términos absolutos, llegando a condicionar históricamente todos los parámetros que ejercen cualquier tipo de influjo sobre nuestra sociedad. Es este precisamente el caso de Andrés de Vandelvira. Su llegada a Úbeda en 1538 para proseguir la edificación de la Sagrada Capilla del Salvador sería el inicio de un largo y productivo periplo artístico en nuestra ciudad que finalizaría con la ejecución del Hospital de Santiago allá por el año de 1575, no sin antes haberse responsabilizado de la construcción de numerosos palacios en nuestra ciudad. Casos de los palacios del Deán Ortega, Vela de los Cobos, Vázquez de Molina, también de capillas funerarias, como la de la propia Sagrada Capilla del Salvador o la del Deán Ortega, e incluso también dedicándose un apartado importante a la arquitectura civil, caso de la construcción del puente Ariza. Su influjo en la definición arquitectónica de Úbeda se evidenciaría también en otras localidades de la provincia de Jaén, caso de Baeza, mediante la reconstrucción de su catedral y ejecución de la capilla de San Miguel y Capilla Dorada, así como de la capilla funeraria de Diego Benavides para la ruina de San Francisco. En Villacarrillo, con la iglesia de la Asunción, participando también en el convento de los dominicos en La Guardia e incluso participando en el diseño de la iglesia de la Inmaculada Concepción en Huelva. Tampoco podemos olvidar su aportación a la iglesia de Santa María en Cazorla, estableciendo, por otra parte, también las trazas para el santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar o su papel en la construcción de la Catedral de Jaén, concretamente en la sacristía y portada sur. Asimismo, su incontrovertible influencia llegó a establecer una gran prodigalidad artística que se evidenciaría con la conformación de un magisterio integrado por Alonso Barba, Martín López de Alcaraz o Los Cabos, padre e hijo. Todos ellos proseguirían el formalismo estilístico de Vandelvira en otros edificios de Úbeda y la provincia de Jaén, erigiendo al arquitecto alcaraceño como el artista más trascendental de la historia del arte jiennense, utilizando una singular praxis arquitectónica devenida por el influjo de la tratadística italiana de Sebastiano Serlio y, en menor medida, también ejercido por las propuestas de Andrea Palladio y Fray Giocondo de Verona. Tras lo expuesto, la celebración del presente congreso queda más que justificada, conformando para ello un interesante programa caracterizado principalmente por la diversidad de actividades que lo integran: comunicaciones, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros y visitas guiadas. Propuestas todas estas que están desarrolladas por algunos de los historiadores del arte y arquitectos más relevantes del marco geográfico nacional e internacional. En este sentido, respecto al bloque de las conferencias, la inaugural, que podremos escuchar en unos minutos, será impartida por el prestigioso catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Madrid, don Fernando María Franco, titulada Los tiempos y espacios de Andrés de Vandelvira, para mañana viernes continuar por parte de don Aurelio Pretel Marín, quien se encargará de profundizar en los primeros años de formación de la obra de Andrés de Vandelvira,
concluyendo este apartado de conferencia por parte del catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Jaén, don Pedro Galera Andreu, con la conferencia Andrade Vandelvira hoy, fortuna crítica de un arquitecto. Por otra parte, en cuanto a las mesas redondas, estas se estructurarán en dos partes. La primera tratará de analizar el tiempo de Andrade Vandelvira, que será moderada por don Juan José Almagro García y estará compuesta por doña Adela Tarifa Fernández, Francisco Juan Martínez Rojas y doña Mercedes Moreno Partal. La segunda mesa se llevará a cabo mañana viernes, siendo el que les habla el responsable de moderarla, con el propósito de reflexionar sobre la obra y legado de Andrade Vandelvira, integrándose la misma por doña Sabín Fromel, don Emilio Gil, don Antonio Ampliato Briones y don Sergio Ramiro Ramírez. Asimismo, este bloque de diálogo y reflexión finalizará con la intervención del ilustre arquitecto don Rafael Moneo sobre la producción vandelviriana y su fortuna en la arquitectura contemporánea. Respecto a las comunicaciones, estas serán presentadas de forma simultánea, tanto en este espacio, en el auditorio, como en la sala Julio Corzo, por don Antonio Navarrete Orcera, doña Victoria Molina Cobo, don Eduardo José Jacinto García, don José Antonio Mesa Beltrán y doña María Aranda Cano, quienes analizarán la figura de Andrade Vandelvira de manera transversal y poliédrica desde diversos planteamientos. Finalmente, otras actividades que enriquecerán este Congreso Internacional será la presentación del libro en la tarde de hoy, Andrade Vandelvira en el Archivo Municipal de Úbeda, obra del historiador don Ramón Beltrán Almazán, la visita guiada al Hospital de Santiago, dirigida por don José Joaquín Quesada Quesada, una segunda visita para conocer la producción artística de los discípulos de Andrade Vandelvira en nuestra ciudad, que será dirigida por el doctor en Historia del Arte, don Antonio Almagro García, desarrollándose hasta una tercera visita el próximo sábado 1 de febrero por el arqueólogo municipal de la ciudad, don Rafael Lizcano Prestel, sin olvidar la presentación del audiovisual realizado por don Manuel Cazorla, CEO de Zángano Pictures, en el día de hoy en el que podremos visualizar la obra del arquitecto caraceño en nuestra provincia. Concluyo agradeciéndole a todos ellos su generosa participación en este congreso, dignificando su celebración en términos cualitativos, erigiéndolo como uno de los proyectos culturales más trascendentales desde la declaración de Úbeda como Ciudad Patrimonio de la Humanidad el 3 de julio de 2003. Distinción, por cierto, al que se la debemos al personaje a quien pretendemos rendir homenaje durante estos 3 días, Andrade Vandelvira. Muchísimas gracias por su asistencia y disfruten del Congreso. Sí, buenos días a todos y a todas. Es para mí un honor y una enorme satisfacción formar parte de la inauguración de este Congreso Internacional Andrade Vandelvira y su época. Por eso, en primer lugar, lo que quisiera es agradecer a Manuel Valdivia, director de la UNED en la provincia de Jaén, su generosidad al cederme la representación de nuestra institución en este acto tan significativo y, en este caso, por mi particular implicación en el mismo. Tal y como podrán apreciar ustedes en el programa que hemos preparado y tal y como ha expuesto también el concejal de Patrimonio, este congreso destaca por su relevancia, por la calidad académica, por el rigor científico de los ponentes que lo integran. Y este nivel de excelencia está avalado además por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que ha otorgado a la actividad un crédito de libre configuración y que de esta manera reconoce sobre el papel el valor académico de este encuentro. La UNED, el campus más grande de Europa, lleva 40 años presente en la provincia de Jaén y en Úbeda. Y queremos celebrar este aniversario con actividades de la envergadura de este congreso. Además, nuestro centro asociado lleva con orgullo el nombre de Andrade Vandelvira y participar en esta conmemoración de su legado es una forma de rendir tributo al arquitecto que marcó para siempre a esta ciudad y a esta tierra. Además de nuestra oferta académica, que incluye 30 grados, 17 de ellos además se imparten semipresencial aquí en la sede de Úbeda, 80 másteres y programas de doctorado, la UNED de la provincia de Jaén trabaja intensamente en actividades de extensión universitaria, vertebrando así culturalmente a la provincia de Jaén. Y lo hace especialmente en Úbeda, donde colaboramos de manera muy estrecha con el Ayuntamiento y también con otras asociaciones de ámbito local. Por tanto, de esta manera, lo que hacemos es contribuir a que esta ciudad no solamente sea, como se dice, capital cultural, la capital cultural de la provincia de Jaén, sino que también sea una ciudad
de congresos. Congresos como, por ejemplo, el que celebramos en el año 2022 sobre la figura de Francisco de los Cobos, la primera vuelta al mundo y Francisco de los Cobos, o la que hicimos el año pasado, junto con la Universidad de Jaén, el Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Edad Moderna. Con esa misma experiencia, con ese mismo entusiasmo, o con más, si cabe, este año, junto al Ayuntamiento, junto al Centro de Estudios del Renacimiento, hemos querido rendir homenaje a Andrés de Vandelvira en el 450 aniversario de su fallecimiento. Quisiera agradecer a la Diputación Provincial de Jaén, a la que sin ella pues, no podríamos trabajar la UNED, al Ayuntamiento de Úbeda, también al Centro de Estudios del Renacimiento, insisto, pero también a otras instituciones y empresas colaboradoras, como en este caso el Castillo de Canena o las Cátedras de Patrimonio Úbeda y Cátedra Vandelvira. Quiero expresar personalmente mi gratitud a José Miguel Gámez Sala, concejal de Patrimonio e Innovación del Ayuntamiento de Úbeda, al profesor Antonio Almagro García y a Juan José Almagro García, director honorífico del Centro de Estudios del Renacimiento, por su dedicación incansable a este congreso y a este proyecto. También a Pedro Galera Andreu, por presidir el comité científico del mismo, y también quisiera agradecer, lógicamente, al personal del Ayuntamiento y especialmente al personal de atención y servicio de la UNED, por su impecable trabajo de gestión antes, durante y después de este congreso. Un congreso al que, por supuesto, hay que agradecer la presencia de los ponentes, de los comunicantes, gracias por vuestro esfuerzo, y, por supuesto, a los congresistas. Nada menos que 133, cuya presencia aquí da sentido a este encuentro. Congresistas venidos de las provincias de Sevilla, de Granada, de Albacete, de Madrid, de Málaga, de las Islas Baleares y de todos los rincones, por supuesto, de la provincia de Jaén. Estamos seguros de que en los próximos días serán unos días para experimentar y, en definitiva, para enriquecernos con las ponencias, con las mesas redondas, con las mesas simultáneas de comunicaciones y, por qué no decirlo también, con otras experiencias como presentaciones de libros, presentaciones de audiovisuales y experiencias gastronómicas. No solamente aquí en este magnífico Hospital de Santiago, sino también en otras joyas del Renacimiento andaluz, como es el Castillo de Canena. Como él, como Vandelvira, dejó grabado en piedra su legado, ustedes, nosotros, todos, vamos a dejar en este congreso un testimonio de entusiasmo por la historia, por el arte y por la cultura. Estoy seguro. Disfrutemos juntos, por tanto, de este homenaje a este genio intemporal. Muchas gracias. Buenos días, bueno, ya buenas tardes, ¿no? En primer lugar, quiero darle la bienvenida a este congreso a todos los congresistas, numeroso grupo, que, como se ha dicho, y particularmente a nuestros ponentes que han respondido gustosamente a la llamada que hicimos para que formaran parte de este congreso. Ellos serán fundamentalmente los principales protagonistas. En nombre de la Cátedra Vandelvira, que ahora mismo todavía presido, tengo que decir que la Cátedra Vandelvira, que pertenece naturalmente a la UJA, la Universidad de Jaén, adscrita al Vicerrectorado de Extensión Cultural, nace en el año 2017, hace poco tiempo realmente, y fundamentalmente su misión es la de promover el conocimiento de los estudios del Renacimiento, estudios de humanismo, por supuesto, artísticos también, y con un protagonismo especial hacia la figura de Andrés de Vandelvira y toda su estela o toda su proyección. No en balde lleva el nombre, se bautizó la cátedra precisamente con su nombre. Y las funciones fundamentalmente que hace esta cátedra pues es, lógicamente, la de organizar reuniones científicas, congresos, publicaciones. Tenemos no demasiadas, pero sí creo que algunas publicaciones ya muy importantes, como ha sido, por ejemplo, la reciente edición del Tratado de Cortes de Piedra, de Trazas y Cortes de Piedra de Alonso de Vandelvira, una versión nueva, contextualizada, que ha hecho María Aranda, profesora
que ahora reside en Dresde, pero que estará presente también en nuestro congreso, o la publicación de las actas que se hicieron en el 2017 sobre la Catedral Examen, 2 volúmenes en los que también participó un elenco de profesores nacionales y de fuera de España, algunos de los cuales están también hoy aquí que nos acompañan. Pero además la cátedra cumple una función de transferencia, naturalmente, de conocimiento hacia la sociedad en forma a través de la divulgación, con otro tipo de publicaciones y con una serie también de actividades públicas y de apoyo y de asesoramiento a todas aquellas instituciones que, lógicamente, pues lo requieren o que nos lo piden, ¿no? Tengo que resaltar que precisamente hace unos pocos años, en el año 22, la Cátedra Vandelvira ya colaboró con el Ayuntamiento de Úbeda en otro ciclo que se organizó en torno con el título Tras la huella de Vandelvira, en la que también hay ponentes aquí hoy que estuvieron en su día allí, o el año siguiente, en el 2023, que se hizo otro sobre el Renacimiento del Sur con el Ayuntamiento de Baeza. Naturalmente, la vinculación con las 2 ciudades que son patrimonio mundial, pues es lógico que tengan un especial relieve y sobre todo porque además Vandelvira está íntimamente relacionado con las 2 ciudades, particularmente quizás más con Úbeda, puesto que aquí tuvo realmente su casa. En Jaén solamente residió de forma un tanto accidental. Y todo eso, pues creo que redunda también en la importancia de esta ciudad que se ha adelantado con este congreso en la celebración de ese 450 aniversario. Reitero, para terminar, mi felicitación y mi agradecimiento a todos los ponentes que van a actuar aquí por su rápida y, sobre todo, entusiasta respuesta a nuestra llamada. Muchas gracias. Buenas tardes. Siempre que tengo la oportunidad de intervenir públicamente, yo doy las gracias en primer lugar al auditorio. Creo que el mérito siempre reside en el auditorio, que pacientemente nos oyen, a los que hemos tenido oportunidad de prepararnos, ¿no? Pero además de dar las gracias al auditorio, a estas más de 150 personas que estáis sentados en este hermoso salón, yo creo que hay que agradecer especialmente al Ayuntamiento, a su alcaldesa. Sin el impulso directo de la alcaldesa, seguramente nada de esto se hubiera realizado. Y lo digo como lo siento, no tengo oportunidad política de hacer nada en este momento en mi vida, pero sí quiero agradecerle en nombre de Úbeda que la alcaldesa se haya interesado, y después todos y cada uno de los concejales en el Pleno, cuando han aprobado la institución que es el CERU ahora. La alcaldesa, al concejal de Patrimonio, a José Miguel Gámez, a la Diputación, que está aquí con su máximo representante para dar el espaldarazo y patrocinarnos, y espero que nos dé alguna sorpresa en lo que queda de mañana, a la UNED, porque la UNED le da la pátina universitaria tan necesaria en un evento de estas características. A los ponentes, yo creo que hoy están aquí lo más extraordinario del Renacimiento, los ponentes más extraordinarios para hablar del Renacimiento, para hablar de Vandelvira, para hablar de los temas que nos interesan. Hasta el punto es así que, aunque no es normal en un congreso de estas características, ya están aquí todos los ponentes. Todos los ponentes que intervienen hoy y mañana ya están en Úbeda. Probablemente Úbeda imprima carácter, y es verdad que imprime carácter, y la gente quiere estar en Úbeda, pero nosotros tenemos que dar las gracias porque nos van a estar aportando permanentemente. Yo creo que hay que darle también las gracias a los patrocinadores, y no solo a la Diputación, sino Castillo de Canena, aquí están Rosa y Paco Bañó, que mañana nos recibirán en el Castillo de Canena, obra de Vandelvira, y nunca pensaría Vandelvira hace 500 años que íbamos a tomar cerveza en medio de ese patio hermoso
lleno de columnas renacentistas. Y a Zángano Pichur, que va a hacer una presentación extraordinaria de algunas cosas interesantes, ver la obra de Vandelvira desde otra perspectiva, ¿no? Así que ustedes me permitirán que diga que hoy es un día para el recuerdo y para la emoción, un día importante, porque no hace todavía 2 años nació el CERU, que ha hecho muchas actividades a lo largo de los últimos tiempos, de los últimos 18 meses, pero que copió un lema que está ahí en ese roll-up: per litteras provocati parium in seipsis. En una traducción para andar por casa, porque es compleja la traducción, esa frase de Marsilio Ficino, que fue el director de la Academia de de Florencia en el siglo XIV, por el conocimiento de los clásicos, renacemos en nosotros mismos. Eso ha querido conseguir el CERU a lo largo de este tiempo. Ha querido, con este congreso, homenajear la figura de Vandelvira. Mucho le debe Úbeda a Vandelvira, y creemos que si no avanzamos recordando a los que hicieron grande Úbeda, probablemente tropezaremos. Por eso queremos ensalzar la figura de Vandelvira, estudiarla, queremos divulgar Vandelvira, queremos aprender y abrir vías de investigación de Vandelvira, y lo verán a lo largo del congreso, y queremos conocernos un poco mejor. Esto que ahora se llama networking, que mañana haremos, si Dios quiere, en el Castillo de Canena. En fin, el CERU, como este congreso, honra a la ciudad, el ayuntamiento honra también a la ciudad y a cuantos nos visiten. Así que disfruten del congreso, disfruten de Úbeda. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, querida alcaldesa de Úbeda, querida Toni, secretario de la UNED, Vicente, don Pedro Valera, presidente del Comité Científico, y me van a permitir que salude de manera especial a Juanjo Almagro, director honorífico del Centro de Estudios del Renacimiento. La última vez nos vimos en Madrid, hace tiempo, en esa sala Úbeda del Ateneo de Madrid, y agradecerte el que ejerzas de embajador, no solamente embajador de Úbeda en la Corte, sino embajador de la provincia en la capital de España. Saludar también al diputado de Turismo, al miembro de la Corporación Provincial, al director de la UNED y especialmente a todos quienes participáis en este congreso, y darles la bienvenida de manera especial a quienes venís de fuera a este Jaén Paraíso Interior. Agradecer al Ayuntamiento de Úbeda, al Centro Asociado de la UNED en Jaén y también al Centro de Estudios del Renacimiento el que me hayan invitado a participar en la jornada inaugural de este congreso y que también tengamos el honor de patrocinar este importante evento. Y felicitar a quienes habéis hecho posible este congreso, porque ya es un éxito antes de empezar. Habéis conseguido reunir en Úbeda especialistas, investigadores de primer nivel para analizar la obra y la figura de Andrés de Vandelvira, algo que es muy importante. Y es importante no solamente para Úbeda y para la provincia de Jaén, que lo es, sino también para el propio conocimiento sobre esta figura imprescindible de la arquitectura mundial. La celebración de este congreso va a permitir poner de manifiesto, por un lado, a un arquitecto cuya impronta está presente, se ha comentado por quienes me han precedido en el uso de la palabra, a lo largo y ancho de la provincia de Jaén. Una huella profunda y visible en tantos y tantos municipios jienenses, que va a permitir subrayar la relevancia en la historia del arte universal, especialmente coincidiendo con ese 450 aniversario de su fallecimiento. Pero también va a acercar su figura y su obra a un mayor público, buscando en su arquitectura aún sea más conocida y, por supuesto, apreciada por la población en general.
¿Por qué no hablamos de un arquitecto cualquiera? La provincia de Jaén le debe mucho a Andrés de Vandervira. Su trabajo nos dejó un legado único en el sur de Europa con un valor universal excepcional, que ha posibilitado, entre otras cuestiones, el que Úbeda y Baeza fuesen declaradas ciudades patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Gracias a él, la provincia de Jaén cuenta con un extraordinario patrimonio histórico-artístico. Como se ha comentado, tenemos en Úbeda y Baeza su máximo exponente, pero también, por supuesto, Jaén capital con su catedral, Sabiote, Canena, Villacarrillo, Huelma, Cazorla, entre otros muchos puntos de nuestra geografía provincial. La figura y obra de Vandervira está profundamente ligada a nuestro Jaén, paraíso interior, no solamente porque jugó un papel fundamental en el pasado de nuestro territorio, sino también por su importancia en nuestro presente. Su extensa obra certifica el esplendor de esta tierra durante el Renacimiento, un pasado histórico que hoy día se ha convertido en uno de los principales atractivos de la provincia de Jaén. En la actualidad, Úbeda como Baeza han configurado una oferta en la que se han posicionado como uno de los principales motores turísticos y culturales de la provincia de Jaén. Y esto tiene una piedra angular, la huella dejada por Andrés de Vandervira. Como decía, el valor de su legado fue clave para el reconocimiento a nivel mundial por la UNESCO, declaración que supuso un punto de inflexión para la provincia en todos los aspectos, especialmente lo que aporta a nuestro turismo. Hace ya más de 20 años, de aquel 3 de julio del 2003, en el que Úbeda y Baeza pasaron a formar parte de ese selecto grupo de ciudades patrimonio de la humanidad mundial, pero en nuestro país. Un privilegio reconocido que lleva aparejada una importante responsabilidad para la ciudad de Úbeda. Por un lado, trabajar diariamente en la preservación de su patrimonio y, por otro lado, ponerlo en valor. Por eso no quiero finalizar mi intervención sin hacer un reconocimiento público al trabajo que viene realizando el Ayuntamiento de Úbeda y especialmente encabezado por su alcaldesa, por Toni Olivares, con su equipo de gobierno, donde no puede defraudar a quienes depositaron la confianza en nuestras ciudades Úbeda y Baeza. Y sabe que son muchas las tareas que tiene una alcaldesa, infinitas las tareas que tiene un alcalde y una alcaldesa, pero que preservar, poner en valor, mantener, conservar el patrimonio es una de las más importantes, porque es importante no solamente para Úbeda, es importante para toda la provincia y es importante para la humanidad. Por eso no escatima esfuerzo en seguir trabajando para finalizar ese Palacio Vázquez de Molina, exigiendo al Gobierno de España que se incorpore a los distintos planes o, por supuesto, exigirnos a la Diputación Provincial que le echemos una mano en esa conservación del patrimonio que es inacabable. Este espacio en el que nos encontramos es un claro ejemplo de las actuaciones que la Diputación Provincial hemos realizado en esta ciudad en mejorar, en preservar el patrimonio de la mano del Ayuntamiento y, por supuesto, ser escenario, como lo es Úbeda, de importantes eventos culturales o importantes eventos deportivos como la clásica de ciclismo Jaén Paraíso Interior que celebraremos dentro de muy pocos días. Así que finalizo como empecé, felicitando a quienes han hecho posible esta organización de este congreso y, por supuesto, Juanjo, alcaldesa, lo habéis planteado, desde la Diputación Provincial nos comprometemos a publicar las actas de este congreso porque sus conclusiones y su lectura ayudará no solamente a Úbeda Baeza, sino a la arquitectura en general y a posicionar aún más, si cabe, a esta ciudad como un referente del Renacimiento español y un referente del Renacimiento del Sur. Muchas gracias a todas y a todos.
Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. Como alcaldesa de Úbeda tengo que decir que hoy me siento especialmente orgullosa y especialmente satisfecha. Quiero darle la bienvenida especial a todos los congresistas, pero de manera un poquito más especial a quienes vienen de fuera de la ciudad de Úbeda y de fuera de la provincia de Jaén. También me van a permitir que salude a quienes acompaño en esta mesa inaugural, que desde luego para mí es un honor formar parte de la misma. En primer lugar, quiero saludar a don José Miguel Gámez, que ha sido el concejal de Patrimonio, se ha implicado al 100% en la organización de este congreso y ahora en su desarrollo. A don Vicente Ruiz, que es el secretario de la UNED, pero que representa también a Manolo Valdivia, que lo tenemos entre el público en primera fila. A don Pedro Galera, que es el director científico del Congreso y a quien le tengo un cariño especial desde hace muchos años, que tuve oportunidad de trabajar con él en el Instituto de Estudios Jiennenses. Y sé la calidad humana y la calidad profesional que tiene. Y, por supuesto, a don Juan José Almagro, hijo predilecto de la ciudad de Úbeda, director honorífico del Centro de Estudio del Renacimiento y una persona generosa donde la haya. Y, por supuesto, a don Francisco Reyes, que yo creo que ya lo que nos queda es empadronarlo en la ciudad de Úbeda, porque no hay actividad, no hay iniciativa que pongamos en marcha en la ciudad de Úbeda en la que no colabore la Diputación Provincial de Jaén. Este FITUR que acabamos de terminar, presentábamos una iniciativa, nos faltaba ahí un piquillo de dinero y en ese momento no hubo ni que pedírselo, ¿no? Me dijo, ¿cuánto te falta? Cuenta con eso. Entonces, bueno, pues le agradezco su implicación porque no lo hace con esta alcaldesa ni lo hace con este equipo de gobierno, lo hace con la ciudad de Úbeda y desde la generosidad también. Yo, para comenzar mi intervención, sí quisiera decir que a nadie se le escapa que la ciudad de Úbeda, junto a la ciudad hermana de Baeza, somos ciudad de patrimonio mundial desde hace ya 21 años. En julio de este año cumpliremos 22 años siendo patrimonio mundial, declarados por la UNESCO, como ya se ha dicho, en el año 2003. Y a nadie se le escapa tampoco que esa declaración se la debemos al rico patrimonio, único patrimonio que tenemos, un patrimonio único que tiene esta ciudad y que se debe en gran medida a la obra magistral del arquitecto insigne como es Andrés de Vandelvira, que jugó un papel importantísimo en su vida, en nuestra ciudad, que siglos después nos valió esa declaración por ese legado que él nos dejó. Un arquitecto que, como todos saben, fue considerado uno de los arquitectos más importantes de la época por su profesionalidad, por su calidad y, sobre todo, por el estilo de sus obras. Pero también fue considerado uno de los representantes más importantes de la estereotomía o corte de la piedra, de la que surgió una escuela que divulgó su estilo por toda la provincia de Jaén, por toda Andalucía y que años más tarde se exportaría al nuevo mundo. Y ese es precisamente uno de los puntos más valiosos que sirvió para que Úbeda y Baeza fuesen declarados Patrimonio de la Humanidad, que ese modelo de Andrés de Vandelvira que luego se exporta. En sus comienzos, Andrés de Vandelvira se vinculó al maestro Francisco de Luna, que era cantero de la Orden de Santiago en el Priorato de Uclés, y que en las primeras intervenciones de Andrés de Vandelvira fueron marcadas, fueron guiadas por Francisco de Luna. Fue ya en su periplo por tierras jiennenses cuando entra en contacto con una figura que para la ciudad de Úbeda es clave. Lo fue en el pasado y lo sigue siendo actualmente. Yo creo que no se puede desvincular la figura de Francisco de los Cobos del pasado, de la historia, pero también del presente y estoy segura que del futuro de la ciudad de Úbeda. Y se encontraron dos grandes hombres, Andrés de Vandelvira y Francisco de los Cobos.
Y de ese encuentro, de esa unión, pues surgió este rico patrimonio que tiene la ciudad de Úbeda. Francisco de los Cobos, ya sabéis que nació en 1477 en esta maravillosa ciudad, que como bien ha dicho Juanjo, y yo repito muchísimo, imprime carácter. Yo creo que no hay un ubetense que no se le nota que es ubetense por los 4 costados, y a Francisco de los Cobos también se le notó, porque es verdad que era un personaje, una personalidad con muchísima influencia y muchísimo poder en la época. Era secretario imperial de Carlos I, junto a otros muchos cargos, pero nunca se olvidó de su ciudad de nacimiento, de Úbeda, y gracias a esa vinculación con su ciudad, hoy conservamos este maravilloso patrimonio. Pues bien, de esa relación entre Francisco de los Cobos y Andrés de Vandelvira tenemos obras de Andrés de Vandelvira maravillosas en la ciudad de Úbeda. Ya José Miguel ha nombrado algunas, yo voy a nombrar algunas que para mí son, pues, a título personal, especiales, ¿no?, dentro de la amplia obra que tiene Andrés de Vandelvira en Úbeda. Y nombraría, desde luego empezaría por la Sacra Capilla del Salvador, la Capilla del Deán Ortega en la iglesia de San Nicolás de Bari, el Palacio del Deán Ortega, el Puente Ariza, el Hospital de Santiago, donde nos encontramos, donde hemos nacido muchos ubetenses, y, por supuesto, termino nombrando el Palacio Vázquez de Molina. Un palacio, un monumento insigne, muy identificativo, junto con este Hospital de Santiago y El Salvador en la ciudad de Úbeda, que conforman una plaza única en el mundo, como es la Plaza Vázquez de Molina. Pero yo no voy a seguir hablando de la figura de Andrés de Vandelvira, puesto que a lo largo de todo el Congreso se va a profundizar en su obra, en su vida. Se van a dar algunas innovaciones con respecto a últimas investigaciones que se han hecho recientemente sobre Andrés de Vandelvira. Creo que va a ser interesante este congreso precisamente para eso, para ampliar ese conocimiento sobre la figura y la obra de Andrés de Vandelvira, con algunos nuevos descubrimientos que se van a dar a conocer a lo largo de este congreso. Pero a mí sí me gustaría hablar de dónde surge la idea de este congreso. Surge del Centro de Estudios del Renacimiento, un centro que surge de una cabeza privilegiada, que es la de Juanjo Almagro. Y esa idea, junto con Antonio Almagro, no se la guardan para ellos, no deciden buscar otras entidades donde plantearla, sino que se dirigen al ayuntamiento de esta ciudad y nos plantean que por qué no se abandere desde el ayuntamiento de Úbeda la idea de poner en marcha un centro de estudio del Renacimiento, no para Úbeda, sino un centro de estudio del Renacimiento ambicioso, un centro de estudio del Renacimiento para el mundo. Y tienen la generosidad de ceder esa idea a este ayuntamiento. Nosotros lo vimos claro desde el minuto 1, nos hemos involucrado, como dice Juanjo, y vimos claro que necesitamos también un soporte académico que el ayuntamiento no podía dar. Y ese tenía que ser la universidad de la ciudad, que es la Universidad de la UNED. Y contamos también, desde que le planteamos a Manolo y a Vicente la idea, un sí rotundo e inmediato, ¿no? Y tengo que decir que yo hoy públicamente quiero agradecer, en primer lugar, a Juanjo y a Antonio Almagro la generosidad. No para con esta alcaldesa, no para con el ayuntamiento, sino para con la ciudad. Porque es una maravillosa idea que nos sitúa todavía con más firmeza en el mundo, transmitiendo la importancia del patrimonio desde la ciudad de Úbeda, ese patrimonio renacentista, y además porque no solamente dejó la idea y ahí te apañes, sino que se remangó Juanjo y Antonio y están participando desde el momento que se decide poner en marcha, que inicia un proceso largo, ¿verdad, Juanjo? Muy largo, de constitución de este centro, pues se remangaron y se pusieron a trabajar codo con este ayuntamiento y con la UNED para hacer realidad este centro de estudio del Renacimiento.
Y contamos con un comité científico de primer nivel. Le agradezco a gran parte, a todos ellos, pero especialmente a los que hoy están aquí, a los que se irán incorporando a lo largo de estos 2 días de congreso, el que hayan decidido formar parte de este bonito sueño que se va haciendo realidad paso a paso. Y estamos convencidos de que ese comité científico no hubiera sido posible sin el ánimo, sin los contactos de Juanjo Almagro, a quien está haciendo honor a ese título de hijo predilecto que esta ciudad le otorgó hace poquito tiempo. Y ese cargo de responsabilidad cuando se lo dimos y está cumpliendo ampliamente. Y, por supuesto, también quiero darle las gracias a la UNED, porque no solamente se han implicado para darle soporte académico, sino que se han implicado con recursos materiales, con recursos de personal y con recursos económicos. Y lo han hecho desde el minuto 1. Tengo que decir que antes que este ayuntamiento decidiera que en su presupuesto iba a figurar una partida para el Centro de Estudio del Renacimiento, esa partida ya existía en el presupuesto de la UNED, con lo cual incluso se adelantaron al ayuntamiento. Y tienen un ánimo impresionante para proponer, para participar muy activamente en la programación que configuramos conjuntamente UNED, Ayuntamiento y Juanjo Almagro, junto con Antonio Almagro, que es el secretario que ejerce de manera maravillosa como secretario de este centro. Desde el inicio, como digo, desde que surge la idea hasta que termina constituyéndose, el centro no espera la Constitución para ponerse en marcha. Comienza a caminar poniendo en marcha iniciativas que yo creo que muchos de ustedes ya han podido disfrutar, conocer y participar en ella. Pero si hay un hito importante en la trayectoria del Centro de Estudio del Renacimiento, es indiscutiblemente este Congreso de Andrés de Vandelvira y su tiempo. Un congreso internacional que, como decía Pedro Galera, ha supuesto el adelantarnos en la celebración de este 450 aniversario de la muerte de Andrés de Vandelvira y que supone que a partir de ahora, se harán muchas actividades en otras partes de España, en otras ciudades de la provincia, pero que ya el inicio, el germen de esta celebración surge en la ciudad de Úbeda, no podía ser de otra manera, y surge de este Centro de Estudio del Renacimiento al que le auguro que desde luego va a tener un futuro prometedor muy, muy importante, no para Úbeda, no solo para Úbeda, sino, como digo, a nivel mundial. Yo voy a ir terminando mi intervención. Quiero agradecerle a todos los ponentes que formáis parte de este congreso. Sé de vuestro esfuerzo para estar en Úbeda, pero Úbeda os lo recompensa, porque Úbeda es una ciudad única en el mundo que acoge, que nos gusta que nos visiten, que nos gusta que quienes venís por uno u otros motivos a la ciudad de Úbeda os sintáis bien acogidos, bien tratados y que os llevéis ganas de volver a conocernos con mayor profundidad y con más intensidad. Os animo a que os perdáis por las calles de Úbeda y que conozcáis bien sus rincones y os llevéis vuestra propia experiencia. Quiero terminar agradeciéndole también a Pedro Linde por ese maravilloso cartel que no podía ser menos, y es que en Úbeda se respira arte por los 4 costados. Yo siempre lo he dicho, en Úbeda imprime carácter y tenemos la suerte de tener grandes profesionales en muchas materias distintas que están triunfando por el mundo. Por lo tanto, yo le agradezco a todos los que habéis participado en la programación, en la organización y ahora en el desarrollo de este congreso, y a los congresistas os deseo que las expectativas que le habéis puesto en el mismo se vean ampliamente cubiertas. Muchas gracias y buen congreso.